Es una realidad que los Piratas Rocks fueron la tripulación más infame que jamás haya existido. Su capitán logró reunir a los mayores prodigios del momento bajo una bandera, algo que parecía imposible tomando en cuenta el ego de estas leyendas. Sin embargo, dentro de esta tripulación todo operaba de una manera un tanto diferente. Me refiero a que Sebek no les daba órdenes como tal, solo les decía que si querían llegar a la cima del mundo estuvieran dispuestos a luchar. Incluso les mencionaba que si tenían la intención de retirarse podían hacerlo en cualquier momento. Es cierto que Rocks ofrecía la posibilidad de llegar a lo más alto, una oportunidad que piratas jóvenes con visión no iban a desaprovechar. Esta tripulación se formó porque Sebek planeaba conquistar el mundo, solo que para ello necesitaba gente competente que lo acompañara. Sin duda se convirtieron en la amenaza más grande para el gobierno mundial. Me hace mucho ruido que sus recompensas para aquel momento no hayan sido reveladas y estaba claro que debían tener sus carteles. Por alguna razón Oda se guardó este dato, es probable que ni las enseñen, por eso me animé a teorizar por mi cuenta el número que podría tener cada integrante de esta legendaria tripulación. De entrada no serán números bajos, ya que hablamos de piratas que tenían el objetivo de derrocar el gobierno mundial. Para hacernos una idea del impacto de la banda de Rocks, la marina les temía, las otras tripulaciones sabían que no tenían oportunidad, el propio Insama fue atemorizado en la sala de las flores, una completa locura. Te pido algo de todo corazón, suscríbete y no olvides activar la campanita, te invito a que te relajes, busques tu botana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación. Sin más que decir, empecemos con el video. Big Mom, luego de lo acontecido en la fiesta del té, quedó sola y Straussen decidió acompañarla. Básicamente es como su representante, aunque también posee una habilidad y tomando en cuenta el rol que cumple en la banda de Rocks, puedo decir que es alguien preparado. Tomando en cuenta la popularidad e impacto de los Piratas Rocks, Straussen debe tener un buen número en su cartel. Considerando que no es de los combatientes principales, creo que estaría bien unos 400 millones, un número adecuado para Straussen, pero bajo en comparación de los oficiales más cercanos al capitán. Ya luego en Whole Cake, Straussen será un cocinero. Esto habla de su ocupación. Puede que dentro de la banda de Rocks solo trabajara como cocinero y se mantuviera alejado del campo de batalla. Es lo más coherente. En este punto quiero hablar de Marlon, un pirata proveniente del West Blue que seguramente tenga algún parentesco con Beche. Si bien es cierto, perteneció a la tripulación más infame de todas, pero fue traicionado y con ello terminó su viaje. Estaba encargado de la seguridad, tenía la misión de proteger la isla pirata de cualquier invasión. Sin embargo, fue traicionado por Ochoku y terminó siendo dado de baja, es decir que no participó en el incidente de God Valley. Muy bien, para asignarle una recompensa debo tomar en cuenta que era alguien importante. Rocks lo reclutó por medio del Davy Backfight. Sabía que Marlon tenía lo necesario para llegar a la cumbre del mundo. Un número adecuado para este pirata sobresaliente son unos 715 millones, una cifra muy alta, pero recuerden que hablamos de una figura de la época dorada. Apenas vamos comenzando y ya nos acercamos a los 1000 millones. Gansui, también conocido como el pirata contrabandista, es uno de los integrantes de la mítica tripulación. Su cuerpo terminó en manos de Hawkback y lo conocimos durante el arco de Thriller Bark, ya que fue revivido gracias a la habilidad de Moria. Gansui fue reclutado por medio del Davy Backfight. Seré uno de los que visitó Elbaf cuando Rocks intentaba reclutar a Harald, así como también haría presencia en God Valley intentando rescatar a Shaki. Muy bien, Gansui es un combatiente sobresaliente y tomando en cuenta que hablamos de la tripulación más infame de todos los tiempos, quiero asignarle unos 880 millones. Puede que sea un número muy alto, pero recuerden que Sebek tomaba como principal criterio el nivel de poder, así que hablamos de un pirata con un alcance amplio. La mayoría de los oficiales más cercanos al capitán tendrán recompensas que superan con facilidad los 1000 millones. Ochoku me parece que debe ser familiar de Caribou, ya que tienen cierto parecido. Este pirata traicionó a Sebek aceptando una misión del gobierno mundial, llevando a Shaki precisamente a God Valley para ofrecerla como premio. Luego de la disolución de los Piratas Rocks, terminaría adueñándose de la isla pirata. Hasta hace poco que ocurrió el incidente de Rocky Port, donde Kurohige terminaría venciendo a Ochoku con la ayuda de Koby. Muy bien, Ochoku derrotó sin problemas a Marlon. Además, lo pudimos ver participando en varios incidentes importantes. Una recompensa adecuada para Ochoku sería unos 930 millones, aunque no me impresionaría que llegase a superar los 1000 millones. Me gustaría ver el incidente de Rocky Port, aunque solo tuvimos una mención, no supimos nada más, solo que Koby, Law y Kurohige participaron. Muy bien, sigamos avanzando. Miss
Buckingham, aunque parezca un gnomo, en realidad fue una pirata legendaria de la época dorada. No conocemos con exactitud su nivel de poder, pero sí sabemos que logró consolidarse dentro de la tripulación más grande de la historia. Precisamente eso me sirve como argumento para asignarle un buen número. Considero, tomando en cuenta su peligrosidad y talento, que puede alcanzar unos 1000 millones. Cifra importante, y bueno, algunos pensarán que se me fue un poco la mano. Vegapunk sacó un clon de ella que trabajó como doble agente. Este sirvió para protegerlo durante la incursión a la isla futurista. Miss Buckingham se encuentra lejos del centro de atención, aunque está promocionando a su hijo como el sucesor de Shirohige. Todavía se tiene mucha duda si en realidad es el hijo legítimo, pero por la cercanía que tiene con Shirohige es probable que eso termine siendo cierto. Las emperatrices piratas son muy famosas por su belleza y fuerza. Son las gobernantes de las Kuja, unas valientes guerreras que viven en Amazon Lily. Aunque en principio Gloriosa no soportaba la idea de abandonar a las suyas, se terminó uniendo a Rox para acercarse más a Roger, algo que muchos no terminaron de entender. Lo cierto es que Sebek la aceptó en su tripulación, dándole mucha confianza, y es porque hablamos de una mujer muy poderosa. Está bien, ahora toca asignarle una recompensa. Veo adecuado unos 1270 millones, sobre todo porque ahora se encontraba bajo la bandera de Rox. Esto aumentó su peligrosidad enormemente. Es como si Boa Hancock se uniera a los piratas de Kurohige. Su recompensa seguro sufriría un aumento, porque es lo que ocasiona eso. Vimos cuando Crocodile sufrió un aumento gigantesco solo por unirse a los piratas de Baggy. Hacha Plateada se acercó por su cuenta a Rox, quería alcanzar la cima del mundo y sabía que junto a Sebek lo podría conseguir. Aunque fuera rival de Shiki, dejó eso de lado para unirse a esta legendaria banda pirata. Muy bien, Hacha Plateada se terminó convirtiendo en uno de los combatientes principales de la tripulación. Está claro que no creció dentro de la banda porque cuando se unió ya tiene un nombre en el mundo de la piratería. Ahora bien, una recompensa para Hacha Plateada debe superar los 1000 millones. No es por exagerar, pero hablamos de una figura de la época dorada. El gobierno claramente conoce a su existencia. Veo correctos para él unos 1400 millones, una cifra muy importante, pero recuerden que hablamos de la banda que aspiraba a conquistar el mundo. Es normal que tengan números tan exorbitantes. Poco a poco nos acercamos a los monstruos de esta legendaria tripulación. Kaido sería vendido a la marina para ser convertido en soldado, pero este monstruo no le agradó la idea y decidió navegar por su cuenta. Iba en busca de personas fuertes. Su mayor ambición era estar con los mayores exponentes de la época y lo consiguió. Aunque Kaido fuera un monstruo, no resaltaba dentro de los piratas Rox, ya que en esta banda el talento desbordaba. Muy bien, para colocarle una recompensa hay que tener presente su fuerza e impacto, ya que era alguien muy reconocido incluso antes de pertenecer a los piratas Rox. Entonces le asignaré unos 1950 millones, pero mucha atención, no me impresionaría que pudiese ser más alta. Luego de la disolución de los piratas Rox, Kaido formaría su propia tripulación, llegando a ser emperador y controlando numerosos territorios. Como capitán, Kaido llegó a lo más alto. Sin darse cuenta, llegó a ser la criatura más poderosa del mundo. Charlotte Linlin, desde que era una niña, marcó la diferencia. Fue dejada en Elbaf y en sus rabietas de hambre derrotaba a los gigantes que de por sí eran guerreros. Estaba claro que iba a ser un monstruo. Rox escuchó sus hazañas y no dudó en reclutarla. Tenerla en la tripulación fue un privilegio. Ahora bien, considero que una recompensa para ella sería unos 2000 millones. Entiendo que para ese momento aún no era capitana, pero recuerden que ya de por sí era una leyenda y en la tripulación de Rox su peligrosidad aumentaba considerablemente, y en la actualidad como emperadora superaba los 4000 millones, así que esa cifra de 2000 millones en la época dorada me parece acertada. Incluso en God Valley los caballeros sagrados reconocían el poder de los oficiales de Rox, sabían que eran piratas que marcaban la diferencia. No por nada formarían sus propias tripulaciones y llegarían a lo más alto. Si bien el Capitán Young no tuvo la proyección de Kaido y Big Mom, sí era más cercano a Rox, por lo que desempeñaba un rol de mayor importancia que los mentados anteriormente. Aunque su nivel de poder no lo conozcamos con exactitud, puedo decir que era alguien muy poderoso. De por sí, unirse a esta tripulación exige un nivel. Rox quería a los piratas más fuertes de la época bajo su bandera y así lo consiguió. John, por su parte, también terminaría como un zombie de Moria. Hotback encontró su cuerpo y bueno, ya sabemos el resto de la historia. Asignarle una recompensa a John no es tan sencillo porque no tenemos tanta información. Sin embargo, con lo mostrado puedo asignarle unos 2320 millones. Puede que suene exagerado, pero es inevitable pensar que haya sido un oficial muy cercano a Sebek. Además, no era un novato. Recuerden que hablamos de los más grandes de la época.
Shirohige junto a Shiki eran los más cercanos al capitán, lo acompañaban muy de cerca y eran en los que más confiaba Xebec, sin contar que eran los que más se acercaban en fuerza. Shiki, aunque luchara contra sus nakamas y siempre quisiera llamar la atención, desbordaba talento. Luego de la disolución formó su tripulación llegando a rivalizar con Roger, así que una recompensa para él no debe ser baja. Muy bien, considero que una recompensa adecuada para Shiki serían unos 2.650 millones, algo que representa el impacto y la peligrosidad del León Dorado, un pirata que el gobierno mundial conocía muy bien. Xebec, por medio del Davy Backfight, logró reclutarlo, sabía que era un integrante importante y lo vimos con lo cercano que era el capitán. Lastimosamente, la gran flota de Shiki terminó siendo hundida por una tormenta mientras se enfrentaba a los piratas de Roger. El paradero actual de Shiki es desconocido. Shirohige fue uno de los mayores prodigios de la época dorada. Desde joven proyectaba llegar a lo más alto. Xebec lo reconocía como su primer comandante. Incluso los otros tripulantes lo seguían en ausencia de Arrox. Shirohige no tenía interés en los tesoros. Lo más importante para él era tener una familia y lo vimos cuando formó su propia tripulación. Antes de ser capitán, Shirohige podía rivalizar sin problemas contra Roger. Así que hablamos de que se encontraba en un nivel de leyenda aún siendo primer oficial de Arrox. Muy bien, toca colocarle una recompensa. No quiero exagerar, pero me parecen bien unos 3.000 millones, número que sin problema representa a Shirohige. Está claro que representaba una amenaza clara para el gobierno mundial. Sin embargo, no tenemos información oficial de su recompensa de aquel momento. No estaría de acuerdo que fuese menor a 2.000 millones. Estamos hablando de leyendas que rompieron con todos los esquemas. Rox de Xebec tuvo el valor de incursionar en la Tierra Santa y amenazar al propio Insama. Se dedicó al mundo de la piratería para conseguir aliados que lo respaldaran en su ambición de conquistar el mundo. Lo peor es que los piratas Rox podían conseguirlo, pero el gobierno mundial no se iba a quedar de brazos cruzados a esperar que eso pasara. Insama enviaría a Harald a hacerse cargo de Xebec, pero no era tan sencillo. Muy bien, una recompensa para Xebec, tomando en cuenta su poderío o peligrosidad, además que es descendiente del mítico Davy Jones, debe ser como mínimo superior con diferencia a los mentados anteriormente, por lo que seguramente estaría muy cerca de unos 6.000 millones, siendo la recompensa más alta de la historia. Recuerden que el gobierno mundial borró todo acerca de Xebec de la historia, incluso lo sucedido en God Valley. En estos casos a veces no hacen los carteles para esconder la influencia de estas figuras. Xebec fue una amenaza inminente para el gobierno mundial.